y eso de tu corte de tus recursos, por hambre y por sed, habla la historia que mujeres y niños son los primeros en bajar, son los que menos resistencia tienen. La crónica también habla sobre la resistencia que le sigue dando Iquín con sus pocos guerreros, pero es el momento que inician las torturas el español a las mujeres y niños que ya habían bajado, y con esa presión generada a esta gente deciden bajar, pactar la rendición, o sea, entregarse, y comenzando en ese momento duro que se conoce en las casas como el desterramiento. El desterramiento es el momento que sacan como esclavos a distintos puntos del país. En la enseñanza oficial se habla de uno, que es el que conocemos un poco por la escuela, que es el traslado a Buenos Aires, pero no hablan de la información que está en el archivo de Indias o en la transmisión oral, que es lo más importante, de gente que se lleva del norte a zonas mineras, como lo que hoy es parte de Bolivia. Hay gente trasladada a La Rioja y Catamarca, ya marcada en ese momento, a viñedos y algodonales, que es lo que se marca también ese cambio climático, que hay algodones para esa zona también. Hay gente llevada a Córdoba, hay gente trasladada a Santa Fe, a la orilla del río Paraná, un lugar que se llama hoy Calchaquí, en el norte de Santa Fe, en el partido de Vera. Y hay dos traslados en la historia a lo que es Buenos Aires. El mayor número de gente sería esta parte tucumana que estamos hoy. Y hay otro pueblo acá al sur, a 15 kilómetros, los acalianos. En ese momento, acalianos, hoy ya pierde el nombre, hoy se llama Fuerte Quemado. Hoy es Catamarca también. Eh, eh, que también son trasladados, pero no quedan en el registro oficial, pues un grupo reducido, dice de 20 familias aproximadamente. Lo que sí se habla son de estas 2000 personas, de esta zona, de este pueblo, que se las sacan y se las llevan caminando a Buenos Aires. Ese traslado hoy en día, eso ocurre en el año 1666. A mediados de 1666 es cuando se lo empiezan a sacar a todos como esclavos. Hoy tengan en cuenta que esto son aproximadamente 1500 kilómetros que separa esto. En ese momento, para esos años, no había caminos. Estos 1500 kilómetros es un gran cementerio, siempre lo decimos, y muchos mueren en el camino, muchos se suicidan, abuelos, mujeres que iban atados. Los conquistadores eran salvajes, tenían que ir atados, se van reduciendo. Y así llegan menos de 400 personas, lo que marca el registro cuando se funda la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Indios Quilmes. Ese es el nombre que le tiene hoy simplemente lo que hoy se llama Quilmes en Buenos Aires, un nombre bien católico, le pone la corona a este lugar. A través de los maltratos, la esclavitud, las cosas que van pasando en este lugar se van reduciendo cada vez más, cada año había menos. Existe una información en los archivos de Indias del año 1810, que es cuando hay un censo para contabilizar cuántas etnias existían en lo que se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Se empieza a gestar esto de la Revolución de Mayo, y en ese censo ya no están contabilizados, o sea, no figuran los quilmes o calchaquíes ya para ese momento. Calchaquíes también son conocidos ahí en ese lugar. Ahí en los escritos de los sacerdotes, que son los que hacen archivo de Indias, eso es, aparece fuertemente la figura de la mujer una decisión que toman muchos años atrás, de 1810, o sea, una vez instalada en la revolución, de no procrear, de no tener familia. Ahí se habla de un pacto de no procrear, dice precisamente los archivos. Que era una decisión fuerte, ahí se ve la decisión esa de no perder esa condición de libertad, o sea, negarse a eso. O sea, tribus guerreras, pero de defender los suyos, o sea, defendían este territorio, no iban invadiendo, y por eso defendían su territorio, su libertad. Y eso habla también de evitar que sus hijos sigan sufriendo estos maltratos, la esclavitud, prefieren desaparecer, y a la vez que van adquiriendo enfermedades, que también hablan los archivos de India, empiezan a tomar enfermedades desconocidas, que hoy son propias del cambio climático, la montaña, la costa, el mismo desarraigo, que se abandona su tierra y viene a una completamente distinta. Eso es lo que marca en ese momento. Y la última información de este pueblo aparece el 14 de agosto de 1812, 2 años después de ese censo, cuando el 14 de agosto se levanta el término de reducción, se declara un pueblo libre, pero sin sus originarios, sin la gente que fue caminando. Y así queda la historia oficial, incluso lo que aprendemos a veces en la escuela, lo que aprendí en el momento en mi primario, que todos mueren, que todos desaparecen, que no queda pueblos originarios.
en esta zona porque queda vacío en un momento el valle. Eso también muchas veces se agarran los poderes económicos hoy en día, como la actividad minera y otras cosas, de avanzar sobre tierra porque dicen que no están los pueblos originarios. Y ahí es donde surge esa obligación de cada generación de transmitir, o sea, cada generación de pueblos originarios de transmitir y hablar y que no se pierda esa otra historia. Hoy por suerte ya no tan oral, hoy ya a través de intercambio, mucha gente a veces viene de mochila o gente extranjera que viene y se encuentra con esta particularidad de la historia. Hay tesis, hay trabajo de doctorado que se filma, se graba, gente a los abuelos que solo transmiten y así se va documentando más la información. Hoy también un aliado fuerte que tenemos son las universidades, los nuevos estudios arqueológicos, como digo, con el avance de la ciencia va cambiando totalmente los fechados. Y bueno, archivo de Indias. Uno le habla de archivo de Indias y sabe lo que es. Archivo de Indias son documentos escritos por el mismo español en el mismo momento de la conquista, o sea, viendo lo que sucedía y haciendo mucho de eso. Eso está en Sevilla, o sea, es muy poca difusión a veces allá, hoy se está empezando a difundir más a través de libros de éxitos comerciales que salieron últimamente, que son lo que sale un poco de historia, de información de los archivos de Indias. Esa es toda la herramienta que uno está utilizando ahora para discutir y hablar de esa otra historia. Y como es la transmisión oral, que es lo más importante, porque es la gente que va pasando y viviendo en el lugar, que es lo que es la transmisión. Y ahí es donde aparece esta información sobre la poca gente que logra escapar hacia atrás. Hay un grupo reducido que se va hacia los Andes, en las últimas invasiones de 1665, cuando ya lo logran vencer, hay un grupo que logra escapar y solo que regresan en el año 1716. O sea, 50 años sí estuvo vacío el lugar, pero ese regreso se produce a través de una devolución de tierra que hace la corona en el año 1716. Ahí entrega a Utibaitina, que es el cacique en ese momento, que recibe la cédula real. La cédula real es el documento que le da posición a las tierras nuevamente. Esa cédula real aparece que no es de buenito, como siempre digo, no es que el rey de España se solidarice y se devuelva las tierras, sino que hay un motivo fuerte de miedo a posibles reacciones, de volver a reorganizarse los calchaquíes, al enterarse que todavía están ahí atrás. De todas maneras, un grupo muy reducido. Esto es ya un país prácticamente conquistado, por eso se conoce este lugar como el último bastión defensivo, o sea, el último lugar donde logra vencerlo fuertemente el español. Y le entregan un territorio que es justamente el que hoy habitamos, que eso lo voy a mostrar mejor allá del sitio arqueológico, donde ya vamos a estar en altura, cuál es nuestro territorio hoy. Ese se devuelve en ese momento para que habiten en paz acá en el lugar, pero con dos condiciones tenían que aceptar, dos cláusulas que habla la cédula real, que es la que tienen que aceptar para poder habitar este lugar. Una de esas condiciones es la que nos ayuda a entender cómo fue este valle, que había más agua, o sea, se nota hoy los vestigios de vida acuática, también marca en las orillas de las montañas, habla que hubo otro valle, esto seco así, hoy un poco más húmedo porque hubo lluvia ayer y antes de ayer por suerte, que son, la época de lluvia es ahora, empieza la segunda semana de diciembre hasta los primeros días de marzo y después no tenemos más lluvia. El problema de este año es que estábamos subiendo mucho, justo la época de lluvia que es ahora en enero, no está lloviendo. Fueron estas dos últimas lluvias un poquito más y después las otras fueron lloviznas, que no ayuda nada, los ríos por eso están todos secos, pues no hay lluvia en las cumbres y cuando no hay ni siquiera lluvia en las montañas, no hay agua en los ríos. En ese momento hay una condición que habla de dejar pastar las mulas y ovejas del gobernador, que era una de las condiciones, se debe dejar libremente pastorear. Eso van a ver que encontrar caballos o vacas es medio complicado acá porque no hay que coman, un valle todo seco. En ese momento se habla de campos de praderas, de agua y le decía los vestigios de vida acuática, que uno va y encuentra restos de lagunas, que están todas se llama la marca del agua, así que había más agua. O sea, no es que el valle era verde, o sea, fértil, así, o sea, húmedo, mejor dicho, como la selva tucumana, sino que había mucha agua en superficie, mucha agua que vertía de las napas subterráneas. Eso cada año se va complicando más, la escasez de agua, uno sabe que hay una alegación fuerte que son el calentamiento global, que eso es en todos lados, y acá hay algo que afecta muy fuerte, que son las minas cielo abierto, que están acá al sur, en Catamarca, que están sacando mucha agua.